Saludamos al sociólogo Mario Hunda. Él es catedrático e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador. El mundo, sociólogo Hunda, se encuentra en medio de vientos de guerra regionales por el momento, con un alto riesgo de acarrear un problema global de dimensiones que afectaría en forma diferente, diferenciada, por supuesto, pero en forma global a todos los países del mundo. Importante conocer su punto de vista sobre lo que está sucediendo aquí en Ecuador. Quizá le propondría una mirada desde la izquierda latinoamericana al gobierno de Daniel Noboa. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por la invitación y la oportunidad de conversar con su distinguida audiencia sobre estos temas que nos tienen evidentemente preocupados, ¿no? O sea, la situación mundial, tal como se está configurando en estos últimos días, muestra efectivamente claros riesgos de un conflicto que puede subir de nivel muy rápidamente hasta volverse más o menos incontrolable, ¿no? El genocidio que se está llevando adelante en la Franja de Gaza, la impunidad con la que Israel cuenta gracias al respaldo del gobierno de los Estados Unidos y de los gobiernos europeos, le permite llevar su escalada no únicamente hacia la península de Gaza, sino también hacia Irán, hacia Siria, hacia el Líbano, amenazando realmente con el desate de un conflicto global. Yo creo que el gobierno de Israel cuenta con esa impunidad, cuenta que el resto del mundo no va a hacer absolutamente nada para detenerlo, y cuenta con que finalmente se terminará reconociendo su rapiña de los territorios palestinos y árabes. El problema más serio con esto es la rapidez con que Trump y algunos gobiernos europeos, la Comunidad Europea misma, manifestaron su voluntad de sumarse al conflicto, lo cual vuelve la situación mucho más grave. Este es un poco, para resumirla, la situación mundial, ¿no? Lo que comenzó siendo solamente una disputa comercial entre Estados Unidos y la China, fue escalando progresivamente hasta la situación que vemos ahora. Ahora, Israel no actúa por sí solo, no actúa independientemente, tiene relaciones, tiene apoyos. Sí, efectivamente, como le mencionaba hace un rato, Israel se siente seguro con la impunidad que le brindan los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea, y con la incapacidad de acción de la ONU, ¿no? Que puede lanzar 2 o 3 prédicas, pero que caen en saco roto cuando se trata de enfrentar problemas como del genocidio en Palestina, el ataque a Irán y toda la escalada que el gobierno israelí ha provocado. Entonces, mientras Estados Unidos y Europa continúen socapando la voluntad violenta, genocida y expropiadora de territorios que ha manifestado el gobierno de Netanyahu en este último tiempo, va a ser bien difícil ponerle freno a la situación actual. Antes de dirigir nuestra mirada hacia América y eventualmente Ecuador, ¿qué ve usted en el camino? ¿Qué alternativas, qué derivas puede tomar esta grave situación? Bueno, yo creo que la deriva más peligrosa, que es la que estamos viendo, es la de que todo se transforme en una conflagración militar que de regional puede derivar a mundial. Y encontramos signos
para pensar que esto es absolutamente posible, no solo en la voluntad del gobierno de Netanyahu, sino también en la voluntad del gobierno de Estados Unidos y de los gobiernos europeos, y en la pasividad absoluta del resto del mundo. En este caso, yo creo que simplemente un dejar hacer, dejar pasar, para luego simplemente contar el récord de víctimas y que es todo lo que va a quedar por hacer. Se ha hablado permanentemente del orden mundial en los últimos años, en las últimas décadas. ¿Podemos hablar de lo mismo o el mundo está cambiando, evolucionando rápidamente? Bueno, lo que pasa es que desde que subió Trump al gobierno, y no hace tanto de eso, ya manifestó abiertamente su voluntad de modificar el orden mundial. Cuando planteó su pretensión de apropiarse de Groenlandia, que es un territorio de Dinamarca, cuando planteó la voluntad de anexarse al Canadá, que es una república independiente, y su voluntad de tomar incluso por las armas el Canal de Panamá. Esto dejó a las vistas que el modo como el gobierno de Trump intenta modificar el orden mundial es al tradicional y antiguo modo imperialista, ¿no? Es decir, la imposición de la Fuerza Armada sobre los demás, sobre los países más débiles, y la imposición de su voluntad sobre sus aliados cercanos que, rezongando, finalmente terminan aceptando la voluntad del gobierno de Washington. Netanyahu ha aprovechado desde su propia perspectiva este momento para lanzarse en una suerte de ofensiva final sobre Gaza para expulsar a los palestinos de su territorio, y señalando además su voluntad de quedarse allí permanentemente, es decir, de colonizar el territorio palestino. Y mencionando también, lo hizo enseguida, su voluntad de atacar a Irán, a Siria y al Líbano, mientras que en los Estados Unidos los republicanos siguen siendo el coro de Netanyahu. Es decir, los senadores norteamericanos del Partido Republicano hablan abiertamente de derrocar al gobierno iraní con la misma facilidad con que lo hacían en los años 50, en los años 60, sobre lo que llamaban las Banana Republic latinoamericanas, en donde ponían y quitaban gobiernos a su antojo. La situación que pretende crear Trump es una reedición de esos imperialismos de hace ya 70, 80 años atrás. ¿Y en dónde cae Latinoamérica dentro de esta situación? Bueno, lamentablemente, Latinoamérica se encuentra en un momento de debilidad económica, de fragilidad social y de debilidad política enorme. El triunfo de opciones de ultraderecha como Milei, y probablemente vengan más en este y el año que viene, lo único que hace es fortalecer el número de adeptos a las posturas del gobierno norteamericano. Nosotros tenemos unas élites políticas y económicas que son absolutamente subordinadas al poder de los Estados Unidos, al poder económico, al poder político y al poder militar. Por eso ya estamos hablando de nuevamente entregarles bases militares, y ya no una, sino 2 o 3 o las que quieran. Por eso nuevamente se habla de volver, ¿no es cierto?,
a los tribunales estos de arbitraje que favorecen siempre a las multinacionales en contra de los países periféricos. Es decir, nuevamente estamos cayendo en una etapa de colonialismo. La derecha, por lo general, ha sido muy proclive a esta subordinación colonial a los Estados Unidos y lo demuestra con claridad en estos días, ¿no? Yo creo que incluso el presidente Noboa, al decir tan suelto de huesos que los enemigos de Israel son los mismos enemigos del Ecuador, lo que vendría a decir básicamente que el gobierno ecuatoriano está avalando el genocidio en Gaza, que el gobierno ecuatoriano avala la masacre de niños y de mujeres en Gaza, pero esto solamente muestra el afán de subordinación que tienen las élites latinoamericanas. A Latinoamérica le vienen recurrentemente estas élites que se afanan por ser lo más subordinadas posibles, ¿no? Y estamos ahora en una época en que ese tipo de élites, con nuevas caras, más jóvenes, con otras siglas, pero el mismo tipo de élites, con el mismo comportamiento, ha vuelto a predominar en el continente. ¿Cómo considera ustedes, visto el gobierno de Daniel Noboa, aquí en nuestro continente, en Latinoamérica, con esas visiones de pragmatismo institucional y las preocupaciones ideológicas que genera? Bueno, yo creo que el gobierno de Noboa evidentemente debe ser visto con relativamente buenos ojos por aquellos gobiernos y aquellas corrientes políticas que mantienen las mismas posturas que Noboa mantiene aquí. Sin embargo, el hecho de que el evento internacional que organizó en Cuenca previo a este segundo mandato y el acto de toma de mando de su segundo mandato actualmente haya tenido una respuesta tan escasa y limitada de gobernantes extranjeros, incluso de aquellos que son afines a sus posiciones, muestra que tampoco es visto como un personaje de absoluta confianza, ¿no? Entonces yo creo que por sus propias actitudes, el gobierno de Noboa a nivel internacional se ha colocado en una suerte de limbo en el que se mueve dentro del ámbito de las derechas y de las ultraderechas, pero en donde en ese mismo campo le hacen sentir como apenas una periferia de ese campo que se encuentra en avanzada en la región. Ahora, ya en lo que se refiere al día a día aquí en Ecuador, cercanamente, ¿cuáles son los principales signos, las principales señas de identidad del gobierno? Pues ha pasado solamente unas pocas semanas de este segundo periodo, pero evidentemente se están marcando distancias en cuanto a estilo, en cuanto a dinámica de lo que pasó en ese primer periodo interino. Bueno, yo creo que al mismo tiempo hay diferencias y hay continuidades. Para calibrar con justeza eso, podríamos buscar primero las continuidades. En primer lugar, la visión de una política nacional cuyo discurso está completamente concentrado y embebido del problema de la inseguridad y la violencia, pero desde una perspectiva igualmente violenta, ¿no? Esta perspectiva de la guerra interna que Noboa ya decretó en enero del año anterior y que marcó fuertemente su mandato. Me parece que las leyes últimas que han sido rebautizadas por una asamblea dominada por el propio oficialismo, que cree que con cambiar el nombre a las cosas le cambia la sustancia, pero que muestra con claridad el afán de controlar a la sociedad, mantener un espionaje sobre la sociedad y estar preparado para reprimirla. Es bastante claro que
la ley, cuando habla de los grupos que pueden ser declarados terroristas, los grupos que pueden ser declarados objetivos de la guerra interna, en realidad abre el panorama hacia cualquier interpretación que se le quiera dar. Al incluir lo que ellos llaman allí guerrillas, ¿no? Nosotros tenemos que hacer memoria a qué se le ha llamado guerrillas acá y a qué se le ha llamado terrorismo acá. Y entonces no hay que olvidar que acá se llamó terrorismo a terrorismo y sabotaje, vamos a decir así, ¿no es cierto?, a las protestas sociales, a las demandas sociales. Y que desde el gobierno de Correa se ha perseguido la protesta social, se ha criminalizado la protesta social. Y que esa línea de criminalización de la protesta social fue profundizada por los gobiernos de Moreno y de Lasso y pretende ser perfeccionada ahora por el gobierno de Noboa. El escenario que nos pintan es el escenario de un Estado autoritario que controla militarmente a la población y que por lo tanto va reduciendo constantemente los pocos espacios democráticos que le quedan a esta sociedad. Ahora, ¿recuerda usted que el gobierno, cuando ha tenido que hablar el presidente sobre su posición ideológica y la de su gobierno, no ha desaprovechado las oportunidades para autocalificarse como de centro izquierda, pero más Bueno, bien pero eso lo hizo en va el primer dejando, mandato. así es, va dejando ahora una saga más bien de una mezcla de tecnocracia empresarial, populismo punitivo, liberalismo económico, un gobierno abiertamente pro-extractivista. Exactamente, porque este discurso con el que quiso revestirse al inicio de su mandato se terminó en enero del año 24. O sea, de entonces para acá, sus reclamos de centro izquierda han sido prácticamente nulos. Y más bien, como usted dice, su práctica lo muestra claramente en una línea de una política económica ortodoxamente neoliberal, siguiendo las pautas del Fondo Monetario Internacional, tal como está en la carta de intención que se firmó a fin del año pasado, y que cada paso en política económica que el gobierno de Noboa da simplemente reafirma que el verdadero programa económico es aquella carta de intención firmada a fines del año anterior. Y a nivel del modelo político, ¿no es cierto?, nosotros tenemos este modelo que se vuelve más autoritario, más centrado en la militarización de la sociedad, más centrado en el rebajamiento de los espacios democráticos. Las últimas leyes aprobadas nos convierten en una suerte de estado de emergencia permanente. Ya ni siquiera es necesario decretar el estado de emergencia, dado que está decretado el estado de guerra interno. Pero en la medida en que ese se mantenga, estamos en emergencia permanente. Y para completarlo, recién con auxilio de los votos del correísmo, el oficialismo de ADN acaba de aprobar un nuevo recorte, en este caso, a la democracia electoral, para volver al reparto de escaños por el método D'Hondt en vez del método Webster. El método Webster permite una representación más equitativa del conjunto de las fuerzas políticas participantes y, por lo tanto, permite también una presencia de las minorías políticas en la asamblea, en los consejos municipales, etc. El método D'Hondt... Se fortalecerá la polarización política en Ecuador. Y claro, y por eso votan juntos ADN y Revolución Ciudadana. Hay que recordar que el correísmo, cuando estuvo en el gobierno, también utilizó varias veces este recurso al método D'Hondt para inflar y sobrerepresentar su presencia en la asamblea. O sea, hay que recordar los casos en que con un 40 o 45% de los votos
se llevaba el 75 o el 80% de las curules provinciales. Y entonces ADN apunta exactamente a lo mismo. Y por eso ahora el Partido Social Cristiano, que en el periodo anterior era más favorable al método D'Hondt, ahora se pronuncia por el método Webster, porque ahora el Partido Social Cristiano se encuentra en una situación de minoría y obviamente percibe que el juego de ADN no es solamente el enfrentamiento al correísmo, sino deshacerse de todo el mapa político que tiene alrededor, incluidos aquellos que le respaldaron en esta segunda vuelta. Entonces, la situación se vuelve nuevamente hacia una presencia de un gobierno con un cariz completamente autoritario en todos los ámbitos en que se lo vea. Y como usted señalaba acertadamente, en el campo de las políticas sociales, acudiendo a aquellas políticas llamadas asistencialistas, de demagogia populista, como los bonos que entregó en los meses de campaña, que van a volver a reeditarse con toda seguridad, porque además eso consta en la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, el panorama, ¿no es cierto?, nos da esos parámetros, ¿no? Con un discurso. Quisiera hacerle una pregunta final, pues el tiempo no nos da para mucho más. ¿Qué futuro tienen o tiene este tema de la presencia de bases militares extranjeras en Ecuador? Tiene que pasar primero por el filtro de una consulta popular y más allá del golpe de efecto que se buscó y que habrá logrado ya con esta presencia de bases militares ligados supuestamente al control de la narcodelincuencia, surgen inquietudes reales de qué es lo que quiere el gobierno de Noboa. Aparentemente sería una utopía un tanto simplista, pues el propio Daniel Noboa en entrevista a la revista The Economist habló de que las posibilidades de tropas son Israel y Emiratos Árabes Unidos. Israel, descartémoslo por la circunstancia geoglobal de lo que hablamos al inicio, no pensamos que vaya a enviar a un hombre, a un asesor a Ecuador con todos los frentes que tiene y no sabemos los Emiratos Árabes qué podrán hacer aquí. Pues también en esa entrevista, en la propia revista, señalaba que es muy difícil pensar que dentro de las lógicas y políticas de Donald Trump pueda estar el enviar tropas a Ecuador. Bueno, pero en cambio, en la lógica de Trump que hemos visto, perfectamente puede estar ubicar una o dos bases militares acá. Es decir, la lógica de control global que desata Trump es una lógica sustentada en el poderío militar y en la imposición de fuerza. O sea, es distinto del periodo de Obama, por ejemplo, o si vamos más atrás, los periodos de Clinton o de Carter, en donde Estados Unidos jugaba a atraer a través de la diplomacia a los gobiernos de los países dependientes, ¿no? Es cuestión de leer o escuchar cualquiera de los discursos de Trump en relación con cómo ve él las relaciones internacionales para sacar la única conclusión posible de que él lo ve como un ejercicio de fuerza. E Es incluso decir, que esto tendría una aberración en cuanto a la visión, intenciones, por lo menos pregonadas por Noboa, no sería un paso para eventualmente combatir a las mafias, a participar en este conflicto armado interno. Más bien sería una acción de Ecuador para facilitar el posicionamiento global, estratégico, eventualmente de tropas norteamericanas o de equipos especializados. en el contenido sí, en la forma se va a seguir hablando de que es para el control del narcotráfico. De eso no hay ninguna duda, porque ese es el discurso que le permitió ganar
en la primera y en la segunda vuelta electoral. Ese es el discurso que le ha permitido obtener respaldo social para las propuestas represivas y antidemocráticas que ha venido implementando. Por lo tanto, va a seguir con ese discurso que ha mostrado ser eficiente y eficaz. Y yo creo que en una sociedad que se encuentra atemorizada, fragmentada, o sea, es mucho más probable que ese tipo de discursos tengan éxito. Hay que ver si es que queda algún resto, ¿no es cierto?, de otro tipo de espíritu en la sociedad ecuatoriana, pero eso lo veremos el rato que se produzca la consulta popular, ¿no? O sea, yo creo que por de pronto el itinerario marcado por Noboa es bastante claro y sus discursos tienen que ver exactamente con aquello que le ha ido resultando favorable el año anterior y en lo que va de este año para legitimar sus posiciones y tomar en cuenta que anda en una campaña de propaganda permanente. Todos los días a las 7 de la mañana hay cadenas nacionales de televisión, ¿no? El tiempo Recordemos se nos ha cuando agotado, lamentablemente, sociólogo ya, Hunda. termino solamente con esta Le observación. dejamos, sí, en su reflexión final. Complétela, por favor. Yo solamente digo, recordemos cuando le criticábamos a Noboa las sabatinas, ¿no? O sea, todo este A Correa. control, a Correa las sabatinas, todo este control, ¿no es cierto?, sobre las instituciones del Estado, la comunicación que ha logrado Noboa en apenas un año y medio, a Correa le tomó 4 años hacerlo. Pero yo creo que el tipo político de régimen, ¿no es cierto?, es similar. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Análisis del sociólogo Mario Hunda, catedrático investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador.